El primer ocupante de la silla X fue nombrado académico el 6 de junio de 1715. Silla esta agregada con otras 11 a las 12 existentes desde la fundación de la Real Academia en 1713, poco tiempo antes de ser aprobados sus primeros estatutos. El primer ocupante de la silla X fue don Pedro Verdugo de Albornoz, conde de Torrepalma, habilísimo en inclinar la voluntad, la afición y la munificencia reales a favor de la Academia. Falleció el 7 de octubre de 1720. No se sabe más de los ocupantes segundo y tercero de la misma silla. El segundo, el brigadier don Fernando de Bustillos y Azcona, ingresó pocos días después del óbito del conde de Torrepalma. El tercero, don Manuel Pellicer de Velasco, fue comandante general de la infantería y de la caballería, y también gentilhombre de don Felipe V. Falleció el 24 de noviembre de 1733. Extraño ocupante, el cuarto ocupante de la silla X de la Real Academia Española, don Blas Antonio de Nasarre, que nació en Alquézar el año 1689 y murió en Madrid en 1751. Estudió en el seminario de su ciudad natal, se hizo presbítero, estudió ampliamente los planes retóricos y poéticos que había puesto de moda Luján, y se trasladó a Madrid en el año 1724 con ánimo de granjearse fama y provecho. Aquí en Madrid puso en práctica sus lecciones retóricas, en las cuales abundaban las extravagancias. Por ejemplo, él creía muy superior el Quijote de Avellaneda al de Cervantes, y monstruosas las novelas ejemplares, y monstruosos los teatros de Lope y Calderón. Un exagerado. Estas opiniones de Nasarre le enemistaron entre todos los críticos de su tiempo y motivaron la publicación en el año 1750 de un libro que se llamaba Estudio Crítico, fechado en 1750 y firmado por un Tomás Zabaleta, que luego se descubrió que era el marqués de la Olmeda. En este estudio se lanzaban contra Blas Nasarre tales insultos y tales procacidades que posiblemente al pobre beneficiado le dio un soponcio que le aligeró los días de su vida. A Nasarre le heredó la silla el jesuita padre Velasco, muy entendido en lenguas clásicas y de una gran laboriosidad. La expulsión de la Compañía de Jesús por Carlos III le llevó a Civitavecchia, en Italia, donde murió. Cuentan que de nostalgia. Ocupó luego su vacante un curiosísimo personaje, don Diego Rejón de Silva. Como ya era persona grave y encopetada, se buscó el seudónimo de don Diego Ventura Rexón y Lucas para publicar su novela Aventuras de Juan Luis, tardía y deslavazada expresión de la picaresca española. A Rejón de Silva sucedió el presbítero don Joaquín Lorenzo Villanueva, nacido en Játiva y muerto en Dublín, doctor en filosofía y letras, también académico de la historia. Diputado liberal durante los períodos constitucionales, sufrió persecución y tuvo que emigrar. Escribió Vida literaria, el año cristiano de España, en 19 tomos. Y otras obras suyas muy interesantes son El Kempis de los literatos, El jansenismo, Mi viaje a las Cortes, Ocios de españoles emigrados. A Villanueva le sucedieron don Jerónimo de la Escosura y don Aureliano Fernández Guerra. Don Jerónimo luchó contra las tropas napoleónicas en el ejército del general Castaños. Los últimos años de su vida los dedicó a un estudio intenso del teatro español, publicando varias obras histórico-críticas sobre él que contienen notas de interés. Don Aureliano Fernández Guerra nació en Granada en 1816 y murió en Madrid en 1891. Doctor en Derecho por la Universidad de su ciudad natal. Ya en Madrid, obtuvo un empleo en el Ministerio de Instrucción Pública. Su discurso de ingreso en La Española versó sobre el poeta Francisco de la Torre, del cual escribió una biografía. Y aquí llega, para que le reconozcamos y dialogar con nosotros, un escritor muy popular en su época, muy discutido y hoy casi olvidado, injustamente olvidado. ¿Verdad, don Eugenio Sellés, marqués de Gerona y vizconde de Castro y Orozco? Dice usted bien. Creo que un poquitín injustamente olvidado. Y sepan ustedes,
que jamás pequé de soberbia y que nunca desconocí la altura de mi vuelo. Es más, me atrevería a jurar que, mientras viví, la fortuna me fue dadivosa. Sí, viví, escribí, luché sin una ambición desmedida. Nací en Granada y me desviví definitivamente en Madrid. Larga vida, llena de dramas y de sainetes. A los 20 años me licencié en leyes por la Universidad de Madrid. Ejercí la abogacía, pero su ejercicio me cansó enseguida, por lo cual decidí dedicarme plenamente al periodismo. Fui redactor de Liberia, El Universal, La Correspondencia Española, y reuniendo varios artículos publicados en estos diarios, en 1876 publiqué mi libro La política de capa y espada. El periodismo militante me absorbió en la política y fui sagastino y consejero de instrucción pública. En 1895 ingresé en la Real Academia Española. Durante un tiempo fui presidente de la Sociedad de Autores de España. Pero tan metido llevaba el periodismo que mi discurso de ingreso en la Real Academia llevó por título El periodismo en España. Y no creo que en mi vida pública hubiese ningún hecho más notable. Don Eugenio, ¿fue la de periodista vocación más fuerte que la de dramaturgo? Pues no creo. De las dos me sentí muy orgulloso. Y las dos las cultivé con fe, con esfuerzo, con admiración. Pero en el periodismo solo alcancé triunfos, mientras que en el teatro no tuve término medio. O mis obras alcanzaban un gran éxito, o se hundían en el abismo de los más ruidosos fracasos. Sin embargo, su popularidad se la ganaron sus obras teatrales, señor Marqués de Gerona. Por los clavos de Cristo, no me llame marqués, pues yo nunca me envanecí con mis títulos y nunca bordé coronas en mis pañuelos ni en mi papel de cartas. Bien. Y tranquilizado yo y advertido usted, volvamos a su pregunta. Cierto, mi popularidad la alcancé en el teatro. Y eso que cuando empecé a estrenar, era yo ya un caballero metido y mucho en los 30 años, que puso en solfa en unos hermosos versos mi dilecto poeta y amigo Núñez de Arce, y animado por mis dos ídolos poéticos, don Adelardo López de Ayala y don Manuel Tamayo y Baus. Don Eugenio, ¿quiere usted hablarnos de El nudo gordiano y de su restante producción escénica? Empezaré por advertir que mi teatro, de tendencia realista y moralizadora, también tuvo sus preocupaciones sociales y políticas. Mi teatro pertenece a la briosa escuela del realismo rebozado en el melodrama, pero siempre con tesis docentes. Es más, si me apuran, hasta con moraleja. A mi juicio es un juego continuo y con ingenio. Metiéndome yo en la mayoría de mis personajes de ficción, les hago decir por su boca, les saco jugo a la moral, les doy ideas brillantes, doy soluciones, dejo que mi público pues piense. Con El nudo gordiano obtuve uno de mis mayores éxitos. Se representó en el Teatro Español durante más de 80 días consecutivos. Creo que fui yo el primer autor dramático de mi época que se atrevió a abordar en un mismo drama los espinosísimos temas del adulterio y del divorcio. Mi tesis era que cuando un adulterio se consuma, el cónyuge inocente
queda abandonado y escarnecido, no quedándole más solución que cortar el nudo gordiano que es el matrimonio o conformarse con la burla y el escarnio de su amor. Heredó la silla de don Eugenio, don Rafael Sánchez Mazas, que nació y murió en Madrid. Pese a ello, él presumió siempre de su ascendencia vasca. Colaboró en la prensa de más peso espiritual de España. Durante algunos años vivió en Italia como corresponsal de ABC. Esa larga estancia italiana dejó profunda huella en toda su obra estética o narrativa. Entre sus libros sobresalen Memorias de Tarín, 15 sonetos para 15 esculturas de Moisés Huerta, España-Vaticano, 4 lances de boda, Las aguas de Arbeloa. En 1951, su novela La vida nueva de Pedrito de Andía alcanzó un éxito fuera de serie, multiplicando sus ediciones y sus traducciones a varios idiomas europeos. Sánchez Mazas fue un escritor de precisa y honda formación humanista. Como poeta, representa un neoparnasismo sereno y estructurado. Sus ensayos, formalmente barrocos, están nutridos por una temática espiritualista que fluctúa entre una ideología política de jerarquía tradicional y unos ideales estéticos de tradicional latinidad. Su sucesor, don Antonio Rodríguez Moñino, nació en Calzadilla de los Caños en 1910 y murió en Madrid 60 años más tarde, bibliógrafo y filólogo de máxima autoridad. Durante algún tiempo fue bibliotecario del Museo de Lázaro Galdiano y durante muchos años profesor de la Universidad de Berkeley, California. Fundó la Revista Española y la colección Clásicos Castalia, cuyas exquisitas ediciones están estudiadas por hispanistas y críticos españoles del máximo prestigio. ¿Cómo has sabido que hoy no salía yo a pasear? ¿No te toca el aseo de la habitación? Como lo sabes, desde anteayer no hemos hablado. ¿Me lo habrás dicho tú? No. Noto un olor desagradable. Viene del cuarto de baño. La taza filtra mal. Hasta una fundación como esta sufre deficiencias. Se han dado tanta prisa en construir y organizar que aún no hay servicio ni comedores. ¿Y el apiñamiento? Claro, mientras terminan los nuevos pabellones. ¿Estáis vosotras mejor atendidas? Lo mismo, sin servicio aún. Y por eso me tengo que ir. ¡Vámonos, rabo largo! Ya no tardan nada. Y es gente interesante, te agradará. Incluso Tulio es un poquitín grosero y aborrece la música. Pero es un fotógrafo excepcional que anda tras un descubrimiento óptico formidable. Un verdadero sabio, aunque algo desequilibrado. Y Max, otro sabio. Un matemático eminente. Pero este es simpaticísimo y servicial. Lino es ingeniero. Va a experimentar un nuevo sistema de pretensados. Habla poco y es buena persona. ¿Y Asel? Y Asel. El mejor de todos. ¿Y este? No lo creerás, pero aún no sé a lo que se dedica. Como está enfermo, no lo cansamos con preguntas. ¿Nos estará oyendo? Duerme profundamente. Se me ha hecho tarde, amor. Ahora sí que me voy. Vuelve esta noche. ¿Aquí? Son muy comprensivos. Si nos refugiamos en el cuarto de baño no dirán nada. Está loco, Tomasín. Loco por ti. ¿Vendrás? Aborrezco la fundación. Pero no a mí. Vuelve esta noche. Basta. ¡Basta! ¿Vendrás? Tengo que proteger a mi otro novio. Y en el cuarto de baño huele mal. Nos vamos a otro sitio. ¿A dónde? ¡Adiós! Antonio, ¿te parece bien así? Sí, está bien. Eso es lo que quieres, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Victoria Rodríguez y Paco Valladares han representado para ustedes una escena de La Fundación, que es la más reciente obra de Antonio Buero Vallejo, el actual ocupante de la silla X de la Real. Victoria, al terminar, se dirigió al autor, que además es su esposo, para preguntarle en el silencio de la platea vacía si los matices le parecían bien. Nosotros también queremos perfilar con él algunos matices. Ante todo, desearíamos saber algo de su vida: infancia, estudios, trabajo, aficiones artísticas, porque sabemos que usted pinta y que de joven escribió una biografía del famoso ilustrador Gustavo Doré.
Sería muy largo hablar de todo eso, aunque fuera mínimamente. Mi vida ha sido una vida corriente, o sea, muy azarosa. Nací en el seno de la familia de una clase media, quise efectivamente pintar, más tarde comprobé que me equivocaba. Luego vinieron años azarosos. Ingresé en la Escuela de Bellas Artes, estuve 2 años. Después vino la guerra y la posguerra, 10 años duros. Más tarde descubrí el teatro. Espero no haberme equivocado por segunda vez. Estrené el año 49, Historia de una escalera. Fue el premio Lope de Vega, que se volvía a dar después de muchos años de interrupción. Tuve la fortuna de ganar el premio y después tuve la fortuna, si es que era una fortuna, porque eso nunca se sabe, de que el público aceptara muy bien la obra. Ello me permitió instalarme en el Teatro Español y aquí estoy, después de no muchos estrenos, porque en 25 años he estrenado, no llega a 20 obras. El año 59 me casé con Victoria Rodríguez, tenemos 2 chicos y seguimos adelante mientras se pueda, tratando de seguir haciendo algunas comedias aceptables. Señor Buero Vallejo, ¿cuáles de sus obras le son preferidas y por qué? Bueno, hay 3 o 4 títulos entre los míos que a mí me parecen los más consistentes, los que pueden quizá sostenerse algo más frente a los otros. Serían probablemente entre las muy antiguas, En la ardiente oscuridad, porque creo que es un poco el embrión de todo mi teatro, y después entre las más recientes, relativamente recientes, El concierto de San Ovidio, El tragaluz, El sueño de la razón, y como siempre uno piensa, claro, que lo último está entre lo importante, aunque después pasan los años y a veces uno cree que no y rectifica. En este momento me parece que también la obra actualmente en cartel, La Fundación, puede contar entre las principales mías. Es opinión general de sus muchos admiradores que a su teatro le falta la sonrisa clara, sincera. ¿Es cierto? Se insiste en que es el suyo un teatro de amargura, de pesimismo, de angustia. ¿Lo cree usted así? Por supuesto, yo creo que en mi teatro hay amargura, angustia y todo eso. No diría tanto pesimismo porque ese es un concepto, llamémosle derrotista, que no me va. Lo que sucede es que mi teatro pretende ser un teatro de carácter trágico y esto es lo que, simplificando, ha hecho que mucha gente piense que solamente es amargo, triste y hasta pesimista. Pero claro, me parece que la cosa es más complicada. Un teatro de carácter trágico, si es que yo llego a alcanzar esa categoría, es un teatro donde, por supuesto, hay todas esas cosas, porque pretende, claro está, reflejar los problemas más terribles y más duros con los que el hombre se enfrenta. Pero en la tragedia cabe todo. Cabe la sonrisa, hasta la risa, igual que en la vida. También en las más grandes tragedias de la vida, a veces hay el escape de la risa y de la sonrisa. Y yo diría que en algunas de mis obras, a condición de que se las mire sin prejuicios y sin tratar de encasillarme a toda costa en el casillero de la amargura, de la tristeza y de lo tenebroso, hay risas y sonrisas, escenas, momentos, pasajes, inclusive divertidos, aunque ello no anule el carácter fundamentalmente problemático
por qué no decirlo, trágico, que la obra en su conjunto puede tener. ¿Cree que en su teatro hay influencias de otros teatros españoles o extranjeros? ¿Cuáles son, a su juicio, los dramaturgos del momento que están más cerca de su concepto del arte escénico? Que en mi teatro hay influencias, esto es innegable. Todavía no se ha descubierto la manera de que un escritor salga por generación espontánea y sin ninguna clase de influjos. Como dice mi buen amigo y excelente poeta Ramón de García Sol, yo soy hijo de padres conocidos. Todo escritor, más o menos, es hijo de padres conocidos, en realidad de la literatura entera. Por consiguiente, en mi teatro claro está que hay influencias, y muchas. Por resumir, diría que hay influencias de algunos de los grandes dramaturgos de la antigüedad, de Calderón, quizá de Shakespeare, quizá de alguno de los trágicos griegos. Y de una manera menos cercana o menos perceptible, pero también algunos de nuestros grandes dramaturgos, Valle Inclán, García Lorca, han podido dejar en mí una huella, aunque no precisamente desde un punto de vista imitativo o de estilo similar. Los dramaturgos que en este momento pueden interesarme más, aunque no nos parezcamos mucho los unos a los otros, pueden ser probablemente Bertolt Brecht, de una manera indudable, Beckett, Peter Weiss. Es decir, aparte de estos que he citado, Peter Weiss puede ser quizá un caso claro en ese sentido, aquellos dramaturgos que intentan unir el carácter reflexivo, crítico y social del teatro con este fondo oscuro, a veces de apariencia irracional, enigmático, que tiene el hombre. Es decir, lo que puede tener el teatro de aclaración de problemas con lo que puede tener de exploración y de pregunta todavía no contestada. Yo, modestamente, intento ir por ese camino. ¿Dónde se siente más cómodo, en la silla de platea de un teatro o en el sillón de la academia? Pues depende de la forma que tenga el sillón. Generalmente me puedo sentir físicamente más cómodo en el sillón de la academia porque suelen ser sillones bastante más acogedores que las sillas de los teatros, todavía no del todo cómodas. Pero evidentemente donde está mi vida es en la silla del teatro más que en la de la academia, aunque en esta también ejerza una modesta actividad personal que me interesa grandemente a sí mismo. Es en la silla del teatro donde yo estoy, no diré más cómodo porque a lo mejor estoy mucho más incómodo, pero más vivo. Estoy viviendo mi vida, mi destino, mis anhelos. Claro que no es exactamente en la silla de la platea de un teatro como simple espectador, sino más bien en esta silla, es decir, en la silla del director o en la silla que hay al lado de la del director en los momentos de zozobra y de trabajo intenso para sacar adelante algo que uno quisiera que fuera bueno. Esta es, bastante resumida, la biografía de la silla X de la Real Academia. 14 personajes pasaron por ella. Más de 2 siglos y medio de historia de la literatura.